Bien, hoy vamos con las drogas antiinflamatorias. Continuación del tratamiento del asma. Debido a que la inflamación tiene un rol central o importante en la patogénesis del asma, es importante el uso de agentes estoy trabada hoy, antiinflamatorios en las vías aéreas respiratorias, como los corticoides o el cromoglicato, que son drogas que no poseen efecto broncodilatador inmediato, pero alivian los síntomas inmediatamente. ¿Qué significa esto? Nosotros vimos ayer un montón de drogas que eran broncodilatadoras, o sea, que aumentaban el calibre de los bronquios, pero las drogas antiinflamatorias, como les dice bien acá, no tienen un efecto broncodilatador inmediato, lo cual no quiere decir que produzcan una broncodilatación, pero al disminuir la inflamación, obviamente el calibre del bronquio va a ser mayor. Y los síntomas, obviamente sí se van a ir aliviando en forma rápida, en forma inmediata, porque la acción va a ser bastante rápida en algunas circunstancias. Si nosotros hablamos de drogas antiinflamatorias, ¿ustedes qué piensan? ¿Van a ser de rescate o van a ser de base, digamos, o preventivas? Preventivas. Preventivas en primera instancia. Pero también podemos hablar de que los corticoides, por ejemplo, tienen también un efecto de rescate. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Cuando nosotros hablamos de un ataque de asma moderado, cuando el broncodilatador solo no me alcanza, cuando no responde al broncodilatador y necesitamos agregarle esta otra droga. Entonces, no quiere decir que si bien vamos a tratar, el efecto más importante que tienen las drogas antiinflamatorias es preventivo, en algunas circunstancias también pueden actuar como de rescate. Cuando el broncodilatador solo no me alcanza, también le sumo una droga antiinflamatoria precisamente como rescate, porque con uno solo no me alcanza. Y ahí ya estamos hablando de esa clasificación que habíamos hecho de acuerdo a la gravedad del ataque de asma. Profe, yo una vez tuve un ataque de asma cuando era chica Sí. y me dieron un inyectable, un decadrón inyectable en el brazo. Ay, qué feo el brazo. Sí, fue horrible. Pero fue lo único que me calmó. Después, bueno, hice un tratamiento y nunca más. Y nunca más. Genial. No. Buenísimo. Sí, nunca más. Bien. Dice, glucocorticoides. Antes de arrancar y ver todo esto, ¿se acuerdan los efectos adversos que tenían los glucocorticoides? Síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing cuando se usaba en forma crónica. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa cuando se usaba en forma crónica? Diabetes. Diabetes no tanto, en realidad lo que hace es aumentar la glicemia. No va a ser una causa de diabetes. Sí puede producir un estado diabetógeno que sea similar a la diabetes por el aumento de la glucosa. Pero per se no va a producir una diabetes. Va a aumentar la glucosa.
Pero con respecto al tratamiento crónico, había algo que era importante, que decíamos que, bueno, que por ese motivo había que suspenderlos de manera progresiva, no había que dejarlos de forma brusca. ¿Se De a acuerdan poco, sí, cuál me era ese acuerdo. efecto adverso? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era lo que provocaba? ¿Se acuerdan cómo era la producción y el eje? Hablamos de la supresión del eje, profe, no sé si se refiere. Exactamente. ¿Eh? Cuando se usan en forma crónica, los corticoides producen lo que se denomina supresión del eje. Y al producir la supresión del eje, ¿se acuerdan del hipotálamo, hipófisis, suprarrenal? No se podía dejar los corticoides en forma brusca, siempre había que ir retirándolos en forma gradual. Pero que eso era un efecto adverso bastante importante, porque en el caso de que se dejaran en forma brusca los corticoides, podían producir lo que se denomina una insuficiencia suprarrenal aguda, que podía tener un par de inconvenientes importantes. Pero bueno, acá en este caso, los glucocorticoides, en algunos casos, se van a tener que usar en forma crónica, se van a tener que usar en forma crónica precisamente para prevenir un ataque de asma importante. Y no hablamos de un ataque de asma moderado, para no llegar a uno grave. Entonces, recordemos que si bien los corticoides se utilizan como preventivos, en algunas situaciones, como en el asma moderado, también se pueden utilizar como de rescate, cuando el broncodilatador no alcanza. Bien, sabemos y conocemos los efectos adversos de los corticoides vía oral o vía inyectable. ¿Por qué? Porque obviamente son los que entran a la circulación sistémica. Vamos a ver que otra forma de administrar de los glucocorticoides es la vía inhalatoria. Y vamos a ver cuáles son las diferencias y por qué se pueden utilizar los glucocorticoides vía inhalatoria con muchísimo menos riesgo de la producción de estos efectos adversos y que se pueden usar con total tranquilidad. Son muy efectivos para bloquear o suprimir la inflamación. Eso ya lo sabemos porque habíamos dicho desde el principio que los glucocorticoides eran los antiinflamatorios por excelencia. No había otro antiinflamatorio que tuviera la potencia, la efectividad que tiene un corticoide. Pero su indicación por vía sistémica debe ser cautelosa por la gran cantidad de efectos adversos que producen. No es lo mismo que acabamos de decir. La aparición de corticoides inhalatorios ha sido uno de los mayores avances en los últimos años, permitiendo usar esteroides inhalatorios como droga de primera línea terapéutica del asma crónico. Los esteroides por esta vía pueden contribuir a controlar la enfermedad sin producir en general efectos sistémicos como la supresión adrenal. Bien. Esto obviamente, cuando una persona tiene... ¿Se acuerdan que yo ayer les había dicho que al asma la podíamos clasificar de alguna manera, leve, moderada o grave, según la respuesta a los fármacos? Pero también, y que no dependía mucho de el tiempo, digamos, o la cantidad de ataques que una persona podía tener. Pero la realidad también es que no es la única clasificación. Yo también la puedo clasificar de muchas maneras. Otra manera de clasificar el asma es intermitente, que aparece de vez en cuando,
crónica, cuando sabemos que puede aparecer en forma muy seguida. Lo que contaba ayer Fer, que obviamente contaba que ella necesitaba un tratamiento precisamente para que no aparezcan los síntomas, para que estuvieran bien controlados, o lo que contó Barbie recién, que había tenido de chica un ataque de asma bastante importante, que después hizo un tratamiento, o lo que contaba Inés también ayer. Cuando una persona tiene asma crónico, o sea que siempre que cuando hablamos de cronicidad en una patología, tenemos que pensar en un punto de corte de 3 meses. Si el periodo es menor a 3 meses, siempre lo vamos a clasificar como agudo. Si pasan los 3 meses, ya lo vamos a catalogar como crónico. Pero acá hay algo muy particular, porque siempre tenemos que verlo desde el primer episodio. Si yo tuve hoy un primer ataque de asma y nunca en mi vida había tenido un ataque de asma, obviamente yo estoy hablando de algo que es agudo. Si sigue pasando el tiempo y yo sigo teniendo ataques de asma y pasaron los 3 meses y sigo teniendo asma o ataques de asma o broncoconstricciones que supuestamente son por asma, ahí ya lo clasifico como crónico. ¿En qué caso lo voy a clasificar como intermitente? Es en los casos en que precisamente tengo un ataque hoy, pueden pasar 3, 4 meses, tengo otro, puede pasar 2 semanas y tengo otro. O sea, puede aparecer o no aparecer. Es intermitente. Puede aparecer, no aparecer. Y para el tratamiento, esto también es importante, esta clasificación. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a aplicar este tratamiento, digamos, de sostén o preventivo, tratando de impedir que los síntomas aparezcan. Si una persona tiene un asma intermitente, que puede tener un ataque de asma hoy y un ataque de asma, no sé, dentro de 2 meses, la aplicación de fármacos como los glucocorticoides, que son precisamente los que más se utilizan en lo preventivo, me va a llenar de efectos adversos que no los quiero. Que no los quiero. ¿Quién quiere tener un Cushing? ¿Quién quiere tener un aumento de la glicemia, un aumento de las probabilidades de hipertensión? Entonces, si es intermitente, y la característica precisamente de lo intermitente es que entre episodio y episodio se está totalmente libre de síntomas, no hay nada, es como si no tuviera asma, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿En qué casos sí está indicado el tratamiento preventivo? Bueno, precisamente en la persona que tiene un asma crónico, en el asma que en los periodos intercrisis no desaparecen totalmente los síntomas. Es como que hay siempre atrás como que una base, como que siempre hay un poquito de inflamación, siempre hay un poquitito de dificultad respiratoria leve, mínima, que hay tos, que hay una tos un poquito más productiva que una tos común. En esos casos. Y en un asma leve, que lo resuelvo con un broncodilatador y se terminó la historia, obviamente tampoco. Entonces, estos tratamientos preventivos, sobre todo con este tipo de fármacos, se van a reservar para aquellas personas que tengan
un asma crónico que está presente, que está siempre, que la persona sabe que si deja ese tratamiento preventivo, sácate, va a tener un ataque de asma. Dice, en las exacerbaciones se utilizan corticoides por vía sistémica, ya sea oral o parenteral. En cortos periodos de dosis equivalentes a 30 miligramos día de metilprednisolona o de 0.17 a 0,25 miligramos por kilo día de betametasona. Esto, cuando se habla de las exacerbaciones, es precisamente cuando como que rebrota, cuando empieza la clínica en forma purenta. El tema dosis, eso se lo vamos a dejar a los médicos. ¿Por qué? Porque precisamente, nosotros sabemos que los efectos adversos de los corticoides no son dosis dependientes, sino que son tiempo dependientes. La aparición de estos efectos adversos, como la supresión del eje, como el síndrome de Cushing, son tiempo dependientes, o sea, según la cantidad de tiempo que se viene tomando el corticoide, y no dosis dependiente. Pero igual, a cada persona le va a corresponder una dosis particular porque va a depender del grado de inflamación que tenga. Siempre, obviamente, es preferible arrancar con las dosis menores y después ir subiendo. En las crisis severas se pueden utilizar dosis mayores de metilprednisolona o equivalentes. Por eso acá, obviamente, se lo vamos a dejar al médico. Y de hecho, en una crisis severa, la persona lo más probable es que esté en una guardia. Bien, mecanismo de acción y efectos farmacológicos, ya los conocemos. Las indicaciones terapéuticas, ¿por qué? Perdón, Bien. Acá les habla de los esteroides de vía inhalatoria, que es esta la aclaración que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque si son de vía inhalatoria, al igual de lo que hablábamos ayer con el salbutamol, son inhalatorios y son tópicos. Son vía tópica. Con lo cual no tienen absorción sistémica, no producen los efectos adversos como supresión del eje o como Cushing, no tienen, porque actúan exclusivamente en el lugar, entran a los bronquios por inhalación, salen con la exhalación, se terminó la historia. No tengo problemas con ese tipo de efectos adversos. Pero, siempre hay un pero, no significa que no tenga efectos adversos. Si nosotros recordamos bien un poquito todo lo que eran los efectos adversos y sobre todo uno de los efectos adversos que en determinadas circunstancias se transformaban en efecto farmacológico, era la inmunosupresión. En este caso, como el corticoide va a estar en la cavidad oral también, ese efecto inmunosupresor que tiene el corticoide va a actuar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a eliminar todas las defensas normales que hay en la boca. Un poco de lo que habló Marcelo la otra vez, ¿se acuerdan? De los mecanismos de defensa que había en la boca.
¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, obviamente puede haber mayor cantidad de caries, mayor cantidad de infecciones en la boca. Es muy común la producción de, el crecimiento de un hongo, de la Candida albicans, el muguet, que es como puntos blancos o manchas blancas, que precisamente se producen por el sobrecrecimiento de este hongo que está siempre en la boca. ¿Cómo lo podemos solucionar? De una manera muy sencilla. Una vez que se hizo la aplicación del corticoide vía inhalatoria, un buche con agua nada más. Buche, se limpia toda la cavidad oral, sacando todo lo que quedó en la cavidad oral y que no fue a los bronquios. Listo. Con eso lo solucionamos. Así de sencillo. ¿Cuáles son los corticoides que se utilizan vía inhalatoria? Fluticasona, budesonide, son los más conocidos. Y acá les dice bien clarito, miren, está en mayúscula y en negritas. Debido a que la inflamación tiene un rol central en el asma, los esteroides inhalatorios pasaron a ser droga de primera línea en el asma crónico. Si yo tengo un asma intermitente, ¿lo utilizaría? No. No. Asma crónico. Bien. Acá les habla de, miren, acá aparecen. Generalmente ocurren dosis altas y por efecto inmunosupresor local pueden aparecer candidiasis orofaringea, difonía, ocasionalmente infecciones graves a pseudomonas y otros agentes infecciosos, piripipí. Pero básicamente, lo más problemático es la candidiasis orofaringea. Y que o cualquiera de los otros, se soluciona con un buche, nada más que con eso. Bien. Nos quedan 8 minutos y se nos va a cortar. Se nos va a cortar. Entonces, hasta ahora, ¿cómo venimos con el tema? ¿Qué opinan? No era tan difícil, ¿no? Por eso, recordemos en qué casos los corticoides se van a usar como prevención y en qué casos los corticoides se van a utilizar como rescate. ¿Qué opinan? ¿Quién me cuenta algo? Estamos acá para equivocarnos, ¿eh? Opinen, vamos. ¿En qué caso lo voy a usar como preventivo? ¿En qué tipo de asma? En el asma crónico. Muy bien. ¿Y en qué caso lo voy a utilizar como rescate? En el caso de asma agudo. ¿Agudo? ¿O? Moderado. De moderado a grave, exactamente. Ah, de moderado a grave. Exactamente. Si yo tengo que utilizar un corticoide, ¿cuál voy a tratar de elegir? ¿Qué vía de administración? Inhalatoria. Inhalatoria. El PA. Exactamente. Exactamente. Vieron que sabiendo y conociendo un poquitito todos los efectos adversos que ya vimos,
Esto sí, como que lo pasamos de hoja. En la reunión que viene vamos a ver estos, las cromonas, espera que se me... los antileucotrienos y cómo actúan y para qué sirven. Bueno, cortamos acá para que no me quede hablando sola como loca mala. Y estén atentos, 10, 20 minutos, volvemos con la próxima. De paso vayan juntando dudas. Marce está calladito hoy, que está en el San Martín, no, en el San Martín no, en el Urquiza está, porque vi los asientos verdes. Bueno, nos vemos en un ratito.